Bueno, estoy súper contenta y emocionada. Bienvenidos a este episodio de cómo lo llamamos podcast y me emociona. Siempre empiezo así. Todos mis episodios los empiezo de que estoy súper contenta, estoy emocionada porque cada invitado que tenemos en los episodios es demasiado interesante y tiene muchas cosas que compartir. Entonces, en este caso no es la excepción. Tengo el honor y el gusto de estar con Aníbal, que él es, mejor dicho, topógrafo, que ya le vamos a preguntar un poquito de esto, topógrafo, filósofo, psicólogo, terapeuta. Él ha estado trabajando con víctimas del conflicto armado, ha estado trabajando en la Fundación del Perdón y Reconciliación, que es como tal la Espere, ya nos va a contar un poquito más de ese tema. Tuve el placer y el gusto de asistir a sus clases. Yo soy de la Universidad Conrad Lorenz, pero cuando yo estaba en mis últimos semestres de psicología, pues en Colombia, mis amigos, mis colegas me decían, tienes que asistir a una clase con Aníbal porque es muy pro, es súper chévere estar en una clase con él porque la forma en cómo te cuenta, te da información, te enseña, es algo que realmente te marca y yo sé que, y lo viví. Y me funcionó y me sirvió un montón haber tomado clases con él, especialmente en este que era de perdón y reconciliación, que es de lo que vamos a estar hablando en este episodio, que lo hace tan especial y lo hace tan único porque no muchas veces se habla de este tema, del perdonar, del reconciliar, de qué es todo eso. Pero pues sin más preámbulos, sin más chácharas y mejor dicho, este hombre nos va a contar y nos va a decir quién es. Así que Aníbal, bienvenido a Cómo lo llamamos podcast. Mil gracias por haber aceptado esta invitación. Pues, Eve, muchísimas gracias por la invitación. Para mí todo un placer poder compartir con ustedes este escenario. Sí, de mi formación loquísima es una búsqueda de pasión, es una búsqueda de coherencia del Ikigai, de encontrar el lugar donde eres más apasionado. Muy joven ingresé a estudiar una carrera que nada que ver con lo que terminé haciendo, o sí, mucho que ver, tal vez, Mm. porque es una carrera de mapas, es una carrera de mucha trigonometría, y eso me ayudó a ser muy estructurado en muchas cosas, pero no vibraba, no ardía el alma, y empecé a darme cuenta que me ardía el alma con las comunidades, con la filosofía, con el pensamiento, y eso me llevó poco a poco a caminar estos senderos de la filosofía, de la psicología, enamorado de la docencia, enamorado de la pedagogía, convencido de que es un camino y una alternativa para el mejoramiento del ser humano. Ujú. Y en esos caminos terminé trabajando en una organización denominada Fundación para la Reconciliación, que tiene un modelo, Ajá, se llama ESPERE, Escuelas de Perdón y Reconciliación, que sí. es una perspectiva del perdón que tú viviste y que tiene unas orientaciones interesantísimas que nos pueden ayudar a todos y todas a encontrar una ruta, porque como lo dijiste muy bien, pues uno a veces sabe que tiene que perdonar o sabe que hay algo ahí, pero no sé cómo hacerlo. Entonces como que uno dice, la herramienta es muy interesante y nos puede dar luces de como para dónde guiar. Sí, esa herramienta cuando yo tuve la experiencia de vivir ese curso, todo era también muy experiencial, no era traer una Ujú. experiencia al curso que tú quieres perdonar, que tú quieres reconciliar y quiero que me cuentes un poco desde tu experiencia, desde lo que has vivido, desde ese conocimiento y quiero que entremos también un poquito en materia, qué es como Ujú. tal perdonar, qué es todo este tema del perdón, desde tu experiencia, desde lo que sabes. Pues mira, Eve, el perdón tiene muchas perspectivas y orientaciones. Uno de los más conocidos, por ejemplo, es la perspectiva de Hannah Arendt. Hannah Arendt, una mujer judía, una gran filósofa política que sobrevivió a toda esta situación nazi. Y cuando Ujú. ella va a Nuremberg a escuchar a los alemanes que estaban siendo condenados, se da cuenta que estas personas no tienen arrepentimiento. Y Hannah Arendt plantea un modelo de perdón que espera el arrepentimiento del ofensor. Para ella, el perdón requiere arrepentimiento. Bien, un modelo muy sólido, pero después viene un gran teórico de esto que es Robert Enright, y Enright dice, bueno, ¿y qué hacemos cuando el ofensor no pide perdón? ¿Y qué hago cuando el ofensor no reconoce el daño que me hizo y yo estoy triturado y tengo un resentimiento en mi vida y ese evento me marcó? ¿Qué hago? Entonces
Ujú. Viene otro modelo de perdón, que es el que trabajamos nosotros, y es empoderar a la víctima para que salga del bucle del resentimiento y comprenda que aunque el ofensor nunca pida arrepentimiento, yo sí soy responsable de lo que hicieron conmigo. Y ese proceso es un proceso diferente porque no se atrapa en esa mirada de lo que no controlo, sino que me centro en lo que controlo. Y yo lo que controlo es, bueno, voy a analizar mi situación, voy a tomar mi ofensa y voy a estructurarlo. Cuando uno ve el modelo de Enright, podemos llegar a una ecuación que es como simple, pero cuando uno la va a vivir es muy complicada. Enright plantea que cuando uno lo ofende, a uno se le activan tres R's: la Ujú. rabia, el rencor y los deseos de retaliación. Entonces va increciendo, ¿no? Sí, Rabia, primer nivel; segundo nivel, rencor; y ajá, tercero, resentimiento; y tercero, retaliación. Enright dice que la rabia es normal, porque la rabia es una reacción bioquímica a un contexto de injusticia, te tiene que dar rabia. Pero cuando no expresas tu rabia, la guardas, se empieza a maquinar dentro el rencor, y ese sí es dañino. Ese da cáncer de estómago, da migraña, da mm, insomnio, y creo que todos hemos sido víctimas del resentimiento y del rencor en nuestro corazón, y sí, muchas veces nos inspiran. El rencor es como el que toma veneno y espera que el otro se muera. O sea, el que está envenenado eres tú. Y pierdes la paz y ves a esa persona y te destruye el día, y pesadillas, y a las 3 de la mañana estás diciendo, ¿por qué, desgraciado? sí, Y pierdes paz. Entonces, como que muy basados en lo que Buda diría, quien te enfada te domina. Y tiene sí, razón, me quita la paz. Entonces, Enright dice, la rabia bien, pero el rencor sí mal. Y el deseo de venganza ni hablar. sí, Esas se activan cuando te ofenden, pero otras seguridades se rompen. Cuando a uno lo ofenden, Enray hace una radiografía que me parece genial, y es como el enmarcamiento de lo que me estás preguntando de qué es el perdón para llegar ahí. Y para no alargarlo, él dice, cuando a uno lo rompen, se nos puede dañar la seguridad en sí mismo, tu autoestima se va al piso. ujú, ¿Cuántos de nosotros después de una ofensa uno queda como, no, soy fea, soy feo, yo creo que nadie me va a volver a amar, yo creo que, no, yo soy poca cosa, como ujú, que no valgo como persona? Entonces te das cuenta que esa puede ser una seguridad quebrantada, o te puede quebrantar la seguridad social. Es decir, ya no visitas los lugares donde frecuentabas con la persona que te ofendió, ya no vas a los cumpleaños de la familia porque hasta ese tío que te ofendió. Es más, ya no quiero visitar el bar donde íbamos porque es que me recuerda al imbécil ese. Entonces, como que sí, empiezas a darte cuenta que pierdes capital social, ya no quieres salir, ya no quieres compartir con nadie, todo el mundo me hace daño. Y la tercera seguridad es la seguridad en el proyecto vital, que particularmente yo lo veía mucho con las víctimas del conflicto armado en el Magdalena Medio. ujú, Nos planteaban, yo tenía el sueño de visitar el mar, doctor, pero ya si me mataron mi esposo, ¿yo qué voy a ir por allá? Entonces ya no tienes sueños, ya no tienes ganas de vivir. Entonces, en realidad es un ejercicio muy bacano, y es, pregúntate qué seguridad se te rompió más, porque hay ofensas que te pueden dañar la autoestima, o te pueden dañar la sociabilidad, o hasta tu proyecto vital, o una de las tres, o dos de las tres. Entonces, sí, en realidad es una ecuación que puede sonar muy básica, pero es muy profunda, y es, para perdonar, bájele a las tres R's y recupere las tres seguridades. Entonces se vuelve una ecuación que uno dice, ok, oh, qué simple, pero lleva a la práctica y te vas a dar cuenta, es muy difícil desatraparnos del rencor, porque de hecho, bueno, ahorita podemos explayar el tema, pero el rencor, el resentimiento es un... Hay gente que se aferra al resentimiento, que le sí, gusta. Bueno, entonces en realidad hace todo un trabajo de cómo bajar el rencor y el deseo de venganza, y cómo recupero mi autoestima, cómo recupero mi sociabilidad y cómo recupero mi sentido de vida. A esta recuperación es lo que Enright llamaría restauración. Y me autorrestauro cuando después de la ofensa digo, bueno, ¿cómo mejoro mi autoestima? No, sí, voy a recuperar espacios, voy a salir con mis amigos, voy a visitar a mi tía, no voy a perder ese capital. Oiga, ¿y los sueños que tenía? Sí. Voy a montar esa panadería, sí, voy a viajar a ese lugar, pero por mí. Y entonces empieza usted a darse cuenta que te empodera. Y por ahí va más o menos la idea. Reconociendo, mi Eve, que hay un montón de perspectivas de perdón. Es decir, sí,
Este es uno, y nos parece bien porque, de hecho, lo que tú dijiste al principio es muy válido, y es que la espere es muy pedagógica, entonces mucho Ujú. juego, mucho ritual, mucha mística, entonces es un hilo conductor muy pedagógico que va tejiendo, y el grupiño, que es como una magia que hay ahí de tres personas que van a abrir su corazón porque la palabra sana, porque exorcizas ese dolor que traes, y muchas veces si tú lo viviste, cuando uno habla de la ofensa, uno no le ha contado esto a nadie. Uno Sí. regularmente es como, no, pues mira, yo voy a arrancar contándote que esto no lo sabe nadie, pero, y te desplayas. Pero por ahí va más o menos mi Eve. Es decir, que las tres R's que nos contabas está mucho más enfocado al tema del agresor, al tema del victimario. No, eso es lo que se te activa a ti. Ajá, Porque cuando tú recibes la ofensa, primero te tiene que dar rabia. Y esa es muy valiosa. Yo siento que la rabia es una emoción que tiene muy mala prensa, pero es sí, muy necesaria. Es decir, la gente a veces dice, ay, deja de sentir rabia. No, espérate que la rabia es natural y es una reacción bioquímica a un contexto de injusticia. ok. Si algo es injusto, yo debo sentir rabia. Yo no Ujú. puedo opacar mi rabia, lo que pasa es que la puedo reprimir y ya ahí es dañina, Sí, que es porque cuando está bien. uno se enferma, cuando empezamos a Claro, somatizar, ok, cuando sube al estadio de rencor, de rencor. porque la Ok. rabia como emoción dura 4 o 5 minutos en el cuerpo, no puede durar más por el sistema circulatorio, pero como no la expresas y a uno le Ujú. preguntan, ¿estás bravo? No, para nada, todo está muy bien, prosiga. Entonces, Sí, claro, esas técnicas de evasión, la negación que nos tiene jodidos, yo creo que el cáncer actual es que todo lo negamos, ujú. no nos ayuda y caemos en un estadio destructivo. Y yo, entonces yo lo ofendido, que no solté mi rabia, me llené de resentimiento. Y yo, Sí. ¡ay, Dios mío! Y me da gastritis y siento esos jugos gástricos cada vez que lo recuerdo. ¡Uy, Dios mío! Ilumínalo o elimínalo y empieza uno como a maquinar y después hasta uno planea venganzas. Uno, uy, va jugando, déjelo. Uy, yo lo llego a pillar. Entonces, claro, esa es la parte que Enright dice, pilas, porque el rencor y el deseo de venganza no te ayudan para nada. Yo sé que Hollywood nos ayudó mucho con los Vengadores. Me decía un Sí, estudiante, profe, eso no es muy popular porque hay Vengadores, no hay perdonadores. sí. Yo, sí, pero para el comercio. La venganza nunca ha servido. Sabemos históricamente, ahora estamos padeciendo una guerra de unos países en donde es un bucle de venganza y entonces yo tengo la razón y te mato y nos matamos. La venganza nunca ha solucionado un problema, nunca. Ujú. Entonces uno se da cuenta que particularmente Enray le acertó mucho a darse cuenta de esos detonantes y también de lo que se quebranta, porque duele más cuando no se sabe dónde duele. Entonces Ujú. cuando nos ofenden uno dice, uy, me dolió mucho. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En tu Sí. autoestima? ¿En tu sociabilidad? ¿En tu proyecto y tal? ¿Dónde te dolió? Entonces cuando Enray nos da ese marcamiento, uno puede filtrar y decir, ah, sí, lo que más me dañó esta ofensa fue mi autoestima. Listo, entonces vamos a restaurar tu autoestima Sí. y recuperando la autoestima, recuperando la sociabilidad y recuperando el sentido de vida, pues empiezas a restaurarte un poco y a bajarle un poco a ese veneno que pues en últimas no tiene nada beneficioso para nada. No, bueno, y teniendo en cuenta eso que tú nos comentas, esta forma de perdón está obviamente mucho más enfocado en uno mismo. Es Ujú. decir, que uno ahí entra es a perdonar, no como tal al agresor, sino a perdonar tal vez, eh, ¿qué vendríamos perdonando? Porque no vamos a estar perdonando a esa persona que nos está lastimando. Entonces ahí, ¿qué vendríamos a perdonar? Claro, y mira que tocas un tema muy valioso, Eve. La gente no quiere perdonar porque cree que si perdona justifica al ofensor. Cree que perdonar es olvidar, jamás, porque si olvidas no Sí, aprendes. ajá. Si olvidas no aprendes. Y diría Carl Gustav Jung, y si no aprendiste, te repito la dosis hasta que aprendas. Uno dice, no, no, gracias, Dios le pague, ya Ok. me dolió mucho, yo quiero aprender. Y eso también es muy significativo. Y es que lo que perdono en últimas, el perdón en últimas es la restauración de mí sobre el efecto de la ofensa, pero ni siquiera es el otro, y lo acabas de decir perfectamente. Este modelo de perdón utiliza al otro, el ofensor, como un pretexto de análisis de cómo yo me recupero.
pero no tiene nada que ver con la reconciliación, que la reconciliación desde este modelo, que es un modelo que busca reconectarnos con el ofensor, que ese es otro nivel. Sí. De hecho, desde este paradigma, el perdón es un imperativo de salud mental para ti. La reconciliación es opcional. Es más, no nos Ah, importa reconciliarnos. ok. Eso sí se da bien y si no también, porque ya hice mi trabajo interior. Es Ujú. decir, y a nosotros, sobre todo aquí en Colombia, se nos impuso mucho un modelo de reconciliación sin perdón. Entonces tenemos que Sí. reconectarnos, pero no nos hemos perdonado, estamos llenos de resentimiento. Y Ujú. valga decir que la metáfora más práctica para entender esto es de la carpintería, y yo creo que la recordarás, y es que los carpinteros o los ebanistas, los que trabajan con madera, tienen un dicho clásico y es, antes de pegar las tablas, hay que lijar las tablas. Ujú. Lijar es perdonar, reconciliar es pegar. Entonces, Ok. claro, ¿qué pasa cuando yo no lijo y pego? Pues que dos, tres golpes y las tablas vuelven y se abren, porque el Ujú. hecho de quitar las asperezas permite la adhesión verdadera. Entonces Sí. nosotros desde este modelo, porque insisto, hay muchos más. John Lacroix tiene uno sobre la culpa, Hannah Arendt en el origen de los totalitarismos tiene uno sin arrepentimiento ni perdón, pero este Sí. modelo realmente convierte a la víctima en victorioso. Es decir, sí me ofendiste, sí me dolió, pero no me va a matar, me voy a levantar. Y te da capacidad de resiliencia. Y de hecho pasa mucho, a mí me gustan mucho las metáforas para explicar este tema, y es que la gente cuando no perdona, imagínate un carro con un retrovisor bien grande, un carro con un retrovisor bien grande y el panorámico chiquitico. Ujú. Pues eso es llenarse de rencor. El rencor es panorámico grande, Sí. perdón, retrovisor grande, panorámico pequeño. Horrible. Es un carro que va a generar trancón, es un carro que va a generar accidentalidad, es un carro súper feo. Y eso nos pasa a todos y todas cuando nos quedamos anclados al dolor del pasado. Ujú. Pero ojo que la metáfora es muy precisa porque, por ejemplo, en la ingeniería de un carro, el retrovisor es en su justa proporción. Sí Sí. me ofendieron y no lo Ujú. voy a olvidar, no se puede olvidar, porque tengo que aprender de ese suceso. Lo que Ujú. sí es para dónde voy, qué voy a hacer con mi vida. Y lo que hayan hecho contigo, tal vez no es tu responsabilidad, pero lo que hagas con lo que hicieron de ti de aquí en adelante, sí es tu responsabilidad. Y es un ejercicio muy duro porque la gente, cuando tú lo dijiste, yo eso lo veo todo el tiempo, la gente dice, no, pero es que eso es como si yo lo justificara. Yo, no tiene nada que ver. Usted está Ujú. en a veces lo único que nos une con alguien es el resentimiento que le tengo. Yo a veces le Sí. digo a la gente, lo único que te conecta con esa persona es el rencor que tú tienes. Suéltala, Ujú. y ahí no hay nada. Pero no, es que me ofendió. Ah, no lo quieres soltar. ¿Por qué? Sí. Entonces se anclan en el rencor y pasa mucho nieve, pasa mucho que no nos gusta. Y somos un pueblo, dolorosamente hay que decirlo, somos un pueblo muy resentido, Ujú. muy resentido. Y Y hay que... ajá, no, y eso me parece muy interesante justamente por nuestra historia. Ujú, Sí, ¿qué es eso que tú has evidenciado justamente también teniendo la oportunidad de trabajar con víctimas del conflicto armado? Que ya ahorita ya somos nuevas generaciones, que tal vez en ese momento no nos tocó, no lo hemos vivido como a carne propia, como que no hemos ujú. estado bien anclados ahí, pero ¿qué es eso que tú has visto tal vez o comparando entre cuando estuviste trabajando con víctimas del conflicto armado a de pronto una situación cotidiana? Como que ¿cuáles han sido Pues esas mira, similitudes? pues mira que es muy similar, muy similar. Yo particularmente, poniéndote un ejemplo doméstico y un ejemplo del conflicto, yo tuve la oportunidad de trabajar con mujeres en el Magdalena Medio, en lo que es Gamarra, aquí en Colombia, en lo que es La Gloria, todo eso. Y, y me di cuenta de algo y es que la gente realmente sí está muy envenenada y de verdad sí nos destruye el rencor. Yo veía a la gente con muchos deseos de justicia, pero era más un deseo de venganza que de justicia. Es decir, la gente, yo le decía a las personas, bueno, ¿qué castigo usted le gustaría imponerle a los que mataron a su esposo o a su hija? Un castigo que le satisfaga.
¿Saben a qué conclusión llegábamos después de mucha discusión? No hay castigo que sacie o que compense el daño. Ujú, O sea que por más justicia que haya, mi dolor sigue. Pero, oh sorpresa, que cuando vivía en el proceso de perdón y empezamos a trabajar en ellas, hicimos cosas hermosísimas como sacar mamás y llevarlas a la peluquería, llevarlas a que se arreglaran, a que se sintieran más dignas, más bellas, porque desde que pasó eso ellas no descuidadas y fue un ejercicio de restauración bonito, sencillo. Le empezamos a conectar con sus familiares, demás. Ellas ya terminaban diciendo, ¿sabe qué? Yo ahora me acerco a la justicia más tranquila, ya no quiero ujú, venganza, hagan lo que tengan que hacer ustedes, yo ya trabajé en mí. Y saben ujú, que ya duermo más. Un estudio que hicimos mucho con la espera y que ha sido uno de los hallazgos aquí en Conciencias, es que la gente que perdona duerme mejor. Y tú y yo lo sabemos como colegas en psicología. El sueño es casi el factor determinante de la salud mental. Es el ujú, común denominador de cualquier patología. Y todos lo sí, hemos experimentado. Cuando ujú, algo nos ofende, cuando nos han roto el corazón, cuando han quebrantado tantas cosas de nosotros, uno no puede dormir, el cortisol está alto, uno ve amenaza en todo, uno se imagina todo lo peor. sí, Yo sí creo que eso pasa. Y cuando uno lo lleva ya a lo doméstico, pues la vaina no cambia. Yo siento que las ofensas siguen siendo ofensas pequeñas, grandes, y siempre estamos cargándonos de rencor. Hay una sí, mujer que se llama Robin Kazarjan, que tiene un libro que se llama Perdonar, y Kazarjan dice que uno se aferra al rencor por muchas razones. Ella tiene como 10, pero yo recuerdo varias que me impactaron mucho. La gente se queda en el rencor porque quiere tener la razón. Y hay que decidir entre tener la razón y estar en paz. Oh, eso, yo a veces le digo a la gente, bueno, y si tienes la razón, ¿eso te da paz? ujú, Y a veces ni siquiera eso. Porque hay gente que ya es tan terca que uno dice, sí, 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 lo que usted diga. Y aún así sigue la siguen ahí. zozobra. Ujú, Otra de las razones que ella pone es que nos aferramos al rencor para sentir poder. Porque si me emberraco, si me emputo, yo soy dominante. sí, Otros dirían es que no, es que me toca doctor porque si no me emberraco no trabaja. Otros dirían, y hay muchas más, pero hay una que a mí me impacta más para terminar esta intervención y es que Casarjan dice que hay mucha gente que se aferra al rencor porque no sabe expresar otras emociones. Durísimo. Hay gente que está triste, pero se emberraca, porque no sabe si no emberracas. Hay gente que tiene miedo, pero no sé decir que tengo miedo, entonces me emberraco. en berraca, sí. Te aferras a la rabia, que es como socialmente válida, porque te da poder, eres dominante, pero estás Ujú, encubriendo un montón de emociones detrás. Y sabes que no cambia mucho y yo creo que somos pueblos, yo lo llamo pueblos con mucho problema de jugo gástrico. ¿Por qué? Porque tenemos unas gastritis muy bárbaras y bueno, comemos muy mal, pero también yo siento que tiene que ver con que los griegos, desde los griegos ellos habían visto que el estómago era el lugar de las emociones, sí, porque sí. eran jugos gástricos y demás, y uno lo ve, la gente tiene acidez, le da agriera y en muchas ocasiones, no estamos diciendo que sean todas, pero en muchas ocasiones tiene mucho que ver con el rencor que cargas y que no te Sí. está ayudando para nada en la vida, te ancla, Te sí. enferma, te hace sentir mal, lo que decíamos no te deja dormir. Y qué Mm, bueno es poder empezar a hacer un camino de perdón, un camino de, ok, ¿por qué me estoy sintiendo de esta forma? ¿Qué es lo que me está afectando? Personas que están dentro de relaciones que no les están aportando y no solamente amorosas, mm, familiares, de amigos, de trabajo, compañeros, que uno dice como que esto me está enfermando, me está haciendo sentir mal y finalmente uno logra salir de esa relación, pero uno queda herido, contaminado, uno queda mm, herido, uno queda de salud. destruido. Y yo recuerdo mucho cuando estaba tomando contigo esta clase de la espera de perdón y reconciliación, que me marcó un montón. Y no recuerdo muy bien exactamente qué era lo que estábamos trabajando en ese momento, porque ya fue hace varios años, pero tú traías a clase
unas vasijas y estas vasijas estaban rotas, pero estaban reconstruidas y estaban Ujú, como pegadas. Recuerdo mucho, mucho haber sostenido o estar viendo la vasija con mi ujú. grupiño, con las personas que estábamos también en este ejercicio. Y yo, ahorita que recuerdo, yo pienso y digo como cuando estamos en un proceso de perdón, entramos quebrados, entramos, como decíamos, con un bajo autoestima, entramos heridos, entramos como muy, muy adoloridos de ciertas cosas. ¿Y cuál sería como ese camino que podríamos tomar nosotros cuando queremos empezar a hacer un proceso de perdón desde tu conocimiento? Bueno, pues Eve, sí, ese ejercicio con la materia es muy impactante, porque de hecho el proceso real, como para que lo recordemos, era que ustedes lo pintaban, lo llenaban de magia, de color, y yo en un momento de mucha imprudencia lo dejaba caer y lo rompía. Y ustedes me odiaban y era un impacto así como, pero ¿qué hizo? Este imbécil, por Dios, mátenlo. Y la reflexión es impactante porque la reflexión era, ¿qué están sintiendo? No, pues usted es un desgraciado, ¿cómo hace eso? Sí, eso siente uno, lo rompen, pero ¿qué puedo hacer? ¿Quedarme en la queja, llorarlo o coger mis pedacitos y restaurarme? Porque que la justicia haga algo, eso es cuestión de la justicia, pero Sí. sabemos cómo se demora la justicia para tomar una medida, pero yo sí tengo que coger mis pedacitos y pegarlo. Y de hecho ese ejercicio de restauración física es un ejercicio de restauración muy espiritual porque uno dice, pues madre, a mí me han roto y tengo que coger mis pedacitos y restaurarme porque no puedo seguir así. De hecho, es muy basado en el arte japonés del kintsugi. Es como, tiene muchas traducciones, pero una de ellas es como el arte de amar las cicatrices. Y es el arte de comprender que lo más bello es lo que se recupera y está roto. En una sociedad tan desechable que todo se bota, lo que medio tenga Sí. una grieta lo daño, lo boto. Y entonces, claro, después decimos, ¿por qué nos tratamos tan mal? ¿Por qué no nos amamos en la imperfección? ¿Por qué no nos amamos en la grieta? Y todos venimos heridos. Tú dijiste ahorita algo muy duro y me parece lindo porque yo le digo a mis estudiantes, miren, las mujeres no están locas ni los hombres son basura. Yo creo que es que todos estamos heridos y pocos sabemos dónde estoy herido y entonces amamos a la defensiva y amamos heridos y yo creo que todos necesitamos sanar y el perdón es una sanación porque la definición gestáltica de perdón es que mi pasado no controle mi presente. Eso es perdonar. Perdonar es yo no puedo seguir creyendo que estoy sentenciado por lo que me ocurrió. El pasado tiene que ser lección, no puede ser sentencia. Entonces la gente se condena, a mí ya me pasó, no me la vuelven a hacer. ¿Y uno qué? Cuando tú me dices qué sugiero yo creo que lo primero que yo le digo a la gente es primero descongele la herida, porque a veces uno la tiene muy congelada y el único que ha dado una versión de la ofensa es usted. Y ahí Sí. viene la segunda parte y es miremos otras perspectivas de esa ofensa. Entonces, primero, por ejemplo, estructurarla. A mí escribir me parece un acto terapéutico brutal y es uno de los momentos más difíciles que tiene la espere. Y es que tú vas a escribir tu ofensa y la vas a escribir, la vas a recordar y la gente no quiere recordar eso, llora cuando lo escribe muchas veces y como que le ofende, pero cuando tú escribes, ordenas la idea. Es Ujú. muy chistoso cómo aquí en la cabeza las ideas son loquísimas, porque no, y entonces yo le di confianza y el desgraciado me presentó la mamá, pero entonces su amiga después y entonces después el tío. Y yo, ven, ordena, ordena. Y cuando uno ordena, uno dice, lo voy a escribir en orden. Esa escritura de la ofensa reestructura la ofensa. De hecho, le hace saber a uno que a veces la ofensa existió, Sí. siempre, no la vamos a justificar, pero en ocasiones yo la he llenado de otras arandelitas que no son tan reales, pero me gusta ponerle. Yo a veces creo que los latinos somos muy apasionados y nos gusta Corintellado, La Rosa de Sí. Guadalupe, programas con pasión. Y Ajá. claro que te ofendieron, pero yo a veces creo que nosotros también hemos envenenado la narrativa de la ofensa con más dolor.
Y es el efecto del rencor. El rencor también desvirtúa la realidad de la ofensa, sin desconocer que te ofendieron, porque hay mucho miedo de la gente a eso. Otro camino en esto que me propones de qué hacer, piense en el otro. Y entonces, claro, ojo, esto es durísimo, ¿no? ¿Cómo voy ¿Cómo a pensar en así? ¿Cómo ¿Qué? así que en ese imbécil? Eso es un Sí. ente. Lo primero que hay que hacer es darle nombre. La gente cuando ha sido ofendida regularmente no habla de un ser humano, habla de esa cosa, esa Voldemort. porquería, Voldemort, eso es un ente, doctor, eso ni alma Sí. tiene. Yo, listo, no, digamos que, pero ¿cómo se llama? Y cuando le pones nombre, empieza un giro, se llama Aníbal, se llama Carlos, se llama Sandra. Y entonces cuando le pones nombre, empiezas a humanizarlo y te ofende porque tu narrativa también es una forma de matar al otro. Entonces cuando yo lo llamo cosa, ente, le quito cualquier humanidad y tengo todo el derecho de despotricarlo, llevarlo al caos y todo. Pero sí, sí te ofendió. Y sigo diciéndolo porque la gente dice, ah, es que usted está justificando la ofensa. No, no, no. Ujú. Estoy diciéndote que hay otra perspectiva, hay otro ángulo de este asunto que tal vez no has pensado. Yo no sé si tú recordarás, uno de mis procesos de perdón más duros fue con mi abuela materna. Y yo recuerdo que para mí, cuando llegué a este módulo de otras perspectivas, Enray le pregunta a uno, vamos a narrar el contexto de tu ofensor. Entonces empieza, ¿qué edad tiene? ¿Cómo son sus condiciones socioeconómicas? ¿Qué nivel educativo tiene? Y yo recuerdo que cuando yo llegué a ese ítem, yo comprendí un poco la situación. Yo le decía a alguien, claro, yo le estaba pidiendo a mi abuela una coherencia de alguien con maestría internacional. Y mi abuela, por sus condiciones de vida, no llegó ni a primaria. Y yo a veces digo, claro, te juzgo desde mi óptica, pero tal vez estoy juzgando una vaina. Y yo decía, oiga, ¿hasta dónde? Y también empecé a comprender. Yo creo que el perdón es mucha comprensión. Y ojo que o sea, esto es muy duro, pero comprender, entender no es aceptar Ajá. a poner todos esos filtros porque la gente empieza a justificarse ¿Cómo así? y el Ajá. autosaboteo. Entonces yo le digo a la gente, no, espérate, yo puedo entender que mi papá no tuvo amor en su infancia, pero no acepto que me pegues. Yo puedo comprender que tus ex te hicieron daño, pero no tienes que agredirme a mí. Eso no Ujú. lo voy a aceptar. Entonces, comprender no es aceptar, porque es como Sí. decirle a la gente, hey, ¿puedes comprender el contexto del otro? ¿Puedes comprender que tal vez también viene de una familia de violadores? Él también pudo haber sido abusado. Y Ujú. empiezas a decir, y no lo justifico, y no voy a aceptar lo que hiciste, pero tengo que empezar a mirar perspectivas que me saquen a mí de mi única narrativa, porque yo a veces le digo a la gente, ¿usted alguna vez le preguntó al otro o a la gente que estaba alrededor de la ofensa cómo leyó la ofensa? Porque cuando uno tiene la oportunidad de tener gente que presenció la ofensa, le ayuda a uno a construir verdad y le ayuda a uno a decir, no, usted también se pasó de calibre. Y uno, no, yo no. Yo soy víctima y es una cosa dañina y eso es un ser del demonio. Y uno, sí, sí, también te ofendió, no hay duda alguna, pero hey, bájale dos rayitas a tu perfección. Sí. ¿Sí? Pero sí, el camino nos puede llevar, primero, a reconocer, a descongelar la herida. Segundo, a reconocer los efectos y el inventario del dolor Ujú. y el resentimiento. Porque cuando descongelas la herida y dices, miércoles, me hago consciente de que esto me ha dañado más a mí que al otro. O sea, llevo 3 años paralizado y anclado en mi vida por una situación que me hicieron. Y esta no te va a gustar, pero cuando uno se acerca al ofensor, lo más dramático, y me pasó con mi abuela, un día la pude abordar y le dije, ah, güey, yo quiero que hablemos de una cosa. Y le conté mi ofensa y mi dolor y mi proceso de perdón. Y cuando ella pudo reaccionar, me dijo, ay, mi hijo, yo ni me acordaba de eso. Sí. Y yo no lo puedo creer. Perdí mi vida y la viejita ni se enteró que me destruyó. Pero Sí. yo anclé mi vida, desconfiguré todo mi proceso femenino. Y yo le decía a alguien, y eso puede pasar mucho. El otro ni se enteró, Sí. pero te Sí. hizo daño. Entonces tú haz lo que te corresponde, trabaja en lo tuyo, reconoce hasta dónde este rencor te ha destruido.
Cuando uno reconoce el daño del rencor y hace inventario de las tres S, dice, me jodió la autoestima, me jodió mi sociabilidad, me jodió mi proyecto de vida, me empiezo a dar cuenta que tengo que trabajarlo. Entonces digo, bueno, desconfiguremos la vaina, miremos qué fue lo que ocurrió, lo escribo, lo puedo narrar, lo exorcizo porque hay que soltarlo como Ujú. un cualquier ritual, luego puedo comprender un poco a mi ofensor, luego puedo darme cuenta que tengo que limpiarme de esta vaina y qué aprendí, porque esa es la otra. Esto puede sonar muy humanista, pero el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sí. Es una cosa difícil, pero claro que duele, pero el sufrimiento se va a incrementar si yo no le doy un sentido al dolor. Ujú. Pero si yo le doy un sentido al dolor, es decir, saco un aprendizaje, logro resignificar el evento, el sufrimiento merma un poco. El mejor ejemplo de eso son los enfermos terminales. Un enfermo terminal, tú lo puedes escuchar y empieza a decir, no, este cáncer es horrible, Dios me castiga, yo soy lo peor, qué mierda es, tal. Y otro Ajá. con el mismo cáncer puede estar diciendo cosas, como un paciente que atendí hace poco, ya en sus últimas, acompañándolo en sus cuidados paliativos, me decía, doctor, a mí este cáncer fue una bendición. Y yo, ¿y cómo hay que una bendición? Y me dice, si ve toda la familia que hay afuera, esta gente se estaba matando hace 3, 4 meses por unas herencias. Y con mi cáncer, ahí están hablando. Ya valió la pena. Y yo decía, uy, qué sentido ¿Cómo lo tan elaboró brutal. de No, yo, diferente? yo, Ajá, yo lo le decía a usted, elaboró. claro, es darle un sentido. Si no le das Sí. un sentido al dolor, te va a doler un jurgo. Entonces, y darle sentido también es mirar al pasado y decir, hombre, aprendí. Porque también aquí hay una palabra mágica que entre adultos funciona. Porque también hay que dejar algo claro, Eve, y es que cuando te hirieron de niño, ese perdón es otro nivel. Pero si estamos hablando de dos adultos conscientes y responsables, hay una palabrita mágica en esto, la corresponsabilidad. Yo le muestro mucho un meme a mis estudiantes que es una parejita peleando y una le dice a la otra, oiga, usted me hizo mucho daño. Y el otro responde, claro, todo el que usted se dejó hacer. Ah, Si usted no pone límites también, y a límites. veces la ofensa me enseña que tengo que amarme, que tengo que poner límites, que no fui claro en lo que quería, y claro que me ofendieron. Y yo con esto no estoy limpiando al ofensor, estoy sacando algo para mí, porque Ajá. pues de aquí a que el otro se haga consciente de que me Enseñanza. destruyó la vida, pero yo Sí. tengo que hacer algo con eso. Por ahí va más o menos. Wow. Cuando estabas contando el tema de que tu abuela no se acuerda de la agresión, me hizo acordar que una vez yo estaba leyendo un libro, no recuerdo el nombre del libro, yo estaba pues más joven, pero algo que me marcó mucho era que era la historia de una chica que vivió matoneo escolar, bullying. Y ella contaba que una vez la persona que la estaba agrediendo le decía es que tú eres gorda, es que tú eres fea, es que tú no sé qué, bla, 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 o sea, un montón de afirmaciones muy dolorosas para ella en ese momento. Y ella empezó como un proceso de perdón, de terapia y demás. Y cuando ella fue a hablar con su agresora, ya grandes, ya todas unas adultas, esta persona no se acordaba absolutamente de nada. Y yo siento que muchos agresores, muchas personas que nos dicen cosas es como, ¿qué? ¿Yo hice eso? ¿Eh? ¿Yo hice eso? Y se pueden Es por eso. justificar y se... Ajá. Y por eso yo y- siento que hay la importancia de uno poder sanar y hacer un proceso interno, personalmente, para uno. Yo también eso lo promociono mucho dentro de cómo lo llamamos podcast y es que uno muchas veces no tiene que esperar que el otro dé el paso, sino Ujú. que uno también puede dar el paso. Muchas veces uno le da ese permiso a esa otra persona de que hagan las cosas por uno, sin uno darse cuenta que uno también lo puede hacer. Uno No, le da total. el poder a esa otra persona. Uno es como, voy a esperar a que esta persona tome la decisión y con base a la decisión que esta persona tome, yo miro qué hago. Y uno es como, no, 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 no. Tú toma la decisión sin importar lo que las otras personas vayan a hacer en ese momento porque tú no tienes el control de eso. Tú de lo único que tienes Total. control es de lo que tú estás haciendo para ti mismo en ese momento.
y qué es lo que a ti te Total. gusta, ¿sí? Porque muchas veces voy a esperar y con base en las decisiones que el otro toma, entonces uno también toma sus propias decisiones. No, yo siento que también es como uno poder poner la decisión y sentarse sobre esa palabra y decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta, siempre y cuando ahí viene, ¿no? Siempre y cuando uno no esté lastimando a esa otra persona, ¿no? Porque Total. entonces uno ahí dice como, esta persona me lastimó, entonces yo también voy a hacer lo mismo y Venganza, también, vengan, la exacto, retaliación. rencor, retaliación. Me parece súper importante No, todos esos pasos. y Ujú. mira que tocas un tema, Eve, muy bacano, porque eso es estoicismo puro. El estoicismo es dedícate a lo que controlas y lo que no controlas no le pongas atención porque eso está fuera de tu control. Y Ajá, por eso nos quedamos esperando la reacción del otro. Y eso es un cáncer, ¿no? O sea, uno en consulta escucha mucho, es que él debería saber. Y pues, no, la única forma de saber es dígalo. Y tú tocas un tema que yo lo trabajo mucho en terapia de pareja y es cuando hay una pareja y uno de los dos detecta una necesidad, el que detecta la necesidad es el que tiene que actuar, porque el otro es un ciego. Pero yo no sé si te ha pasado, pero pongamos un ejemplo. Somos pareja y yo detecté que hace rato no tenemos un viaje. ajá. Y entonces yo me emberraco. Oiga, ¿usted se ha dado cuenta, Eve? ¿Se da cuenta de cuánto no viajamos? Y para el otro es como, pues no, me parece, no, normal. Claro, y yo espero que tú caigas en conciencia de algo que tú no has visto. Si Ujú. tú viste la necesidad, tú tienes que actuar, porque es el que detecta la necesidad, el que actúa. Es decir, si yo veo que en la pareja hace falta un viaje, de una vez le digo, oye, amor, compremos unos tiquetes que hace rato no viajamos, ¿no te parece? Porque Sí, yo vi la necesidad, yo actúo. Pero, y eso mismo ocurre en la espere, en el perdón, y es, si yo detecté el daño que me ha hecho el rencor a mí, pues yo tengo que actuar sobre ese rencor, sí, porque imagínate, uno, y nos pasa a todos, uno se ancla y se queda pegado al pasado de una manera aterradora. Yo a veces creo que el rencor es como un ancla que te pegas en las caderas y no te deja avanzar. Es muy duro avanzar lleno de resentimiento, lleno de rencor. Por eso Desmond Tutu, el premio Nobel de Paz de Sudáfrica que acompañó a Mandela en el proceso de apartheid, Tutu decía, sin perdón no hay futuro, porque él tenía claro de que la gente si no perdona, ¿para dónde va? Llena de rencor, ¿qué va a poder andar? Entonces el futuro requiere sanar, elaborar esa ofensa, extraer aprendizaje, resignificarla, ordenarla y ujú, darle un trámite. Porque es que, o si no, ahí sigo anclado unos dolores y no nos damos cuenta del efecto que eso tiene en nuestra vida cotidiana. Culpamos al que se nos arrime de lo que me hicieron, me mantengo autosaboteando. ¿Para qué una relación? Para sufrir. Que así nos vamos por la vida. sí. No, y mira que también eso trae detrás familia, hijos. Por ejemplo, o sea, yo he hecho parte de varios procesos de rencor de pues, familia, personas cercanas, donde uno también de cierta forma uno se contagia. Claro. Y uno hoy en día que ya tiene estos procesos, que uno ha ido a terapia, y uno hace como una retrospección, se da uno cuenta y uno dice como cuánto trabajo también nuestra familia, nuestros amigos, nuestros cercanos tienen que hacer, porque es Mm. como, ¿le hiciste daño a esta persona? No, te odio, esta persona Mira, no me ha hecho nada. es un ejercicio súper bacano para que lo hagas ahí en tu podcast y como a la audiencia. Escriban ahora mismo 5 cosas que le ofendan y escríbanlas como a mí me ofende que. Entonces usted puede escribir en su lista, a mí me ofende que sean impuntuales, a mí me ofende que sean injustos, a mí me ofende que sean mentirosos, no sé, Mentirosos, coloca ajá. 5. Es como que uno coloca a mí me ofende. Y luego viene un ejercicio de desestructuración cognitiva. Vas a cambiar el encabezado de las oraciones y le vas a poner yo también ofendo cuando. Y entonces cambia y te dicen, yo también ofendo cuando soy impuntual. Yo también ofendo cuando soy injusto. Yo también ofendo cuando soy mentiroso. Y te das cuenta de algo muy rápido. Y es que también la hemos cagado. Sí. Y la pregunta de fondo, ¿y has pedido perdón? ¿Y Ujú. has ido donde la gente que fuiste impuntual, injusto,
grosero, mentiroso y le has dicho, discúlpame, fue un error mío, qué embarrada. Eh, Algunos dirán que sí, pero hay una muy alta tasa que dirá, pues no, pues que Ujú, asuma, pues ya fue así, Dios proveerá. Ah, ajá, siga adelante que ya que, mira, si tú que eres un ser de luz, no tienes la capacidad de ir a pedir perdón. Imagínate el otro que es Voldemort, pues o sea, ahí está. Entonces uno dice, pues pucha, imagínate yo cuántas veces tendría que pedir perdón de las cosas que yo he hecho y todos la hemos hecho. Y sí, así como, y así como el otro es el malo de tu historia, tú eres el malo en alguna otra historia, de seguro que de sí. seguro, sí. Todos somos el lobo en algún cuento de Caperucita. Sí, como este proceso de perdón también se nos puede volver a nosotros para que otras personas hagan proceso de perdón de algo que nosotros Claro, hicimos, ¿sí? sí, Wow, es increíble como también todo esto juega, obviamente, a favor de que en algún momento nosotros nos volvamos la mejor versión de nosotros mismos. así es. Y antes de ir cerrando con este episodio, que nos encantaría tenerte por muchas más horas aquí hablándonos y contándonos todas las experiencias, información que tienes, quiero que hablemos un poquito de en qué momento entra a jugar la reconciliación. Nos hemos enfocado en el perdón. ¿En qué Ujú. momento hablamos de reconciliación? ¿Qué es Muy eso? bien. No, esa es una muy buena pregunta. Mira, desde este modelo, el perdón es un proceso psicológico personal, el perdón. La reconciliación ya es un proceso sociológico de encuentro con el victimario. Y te lo decía al principio, el perdón es totalmente necesario, es un imperativo de salud mental, pero la reconciliación es opcional. Es Ujú, decir, reconectarme con el victimario es una posibilidad, pero de hecho, para nosotros en este modelo, no es un imperativo, no tiene que darse. Yo no puedo obligarle a una persona que fue violada por alguien a que se reconcilie. No, no quiero tener ninguna conexión contigo. De hecho, Workington trabaja tres niveles de reconciliación muy especial. El primero lo llama el coexistencia. Hay ujú, reconciliaciones que uno dice, mira, respira aire en Japón y yo respiro aire aquí en Estados Unidos y Dios le pague. No quiero tener ninguna vinculación con usted. Eso es una forma de reconciliación muy válida, ajá, porque siento que no me quiero, no, no eso es la reconciliación. Hay otro nivel que ya subiendo, que se llama convivencia y se da mucho, por ejemplo, en familia, porque nadie tiene ex papá o ex mamá o ex hermano, ahí hay un trabajo un poco más difícil ujú, y muchas ofensas pues pueden llegar a la coexistencia, pero un llamado es como, bueno, intentemos la convivencia, que ¿qué quiere decir? Que reconciliamos lo que toque tramitar entre nosotros, pero no va a haber conexión afectiva, es decir, juntémonos para lo necesario. Una pareja que se separe tiene hijos. Hombre, ujú, reconciliémonos para trabajar en pro de la situación, pero ni yo te amo, ni tenemos que cogernos de la mano, ni volvemos a amarnos. No, no, no. Pero logro entender que puedo coexistir contigo y que tenemos un nivel de interacción. Y el sí, último nivel, que ya es como un nivel Dios, pocos llegan allá y no es obligatorio, es lo que llaman la reconciliación de comunión, que es restablecer el vínculo en su totalidad. Eso es wow, una vaina a nivel Dios y hay personas que lo logran. Hay sí, personas que después de una ofensa pueden en pareja, en familia, entre hermanos, entre amigos, llegar a una reconciliación donde, oiga, logramos recuperar la relación, logramos pactar la no repetición del suceso, porque eso es muy importante. ujú, En todo suceso de reconciliación debe haber claridad de no repetición de lo que me ofendió. sí, Porque si no, pues entonces no sirvió de nada. Y el otro ujú, no es consciente ni nada. Es claro, como que en la reconciliación se busca mucho, primero construir verdad, que es como, venga, ¿usted qué narrativa tiene este suceso? Yo le cuento la mía. Bueno, ujú, oiga, hagámonos conscientes de dónde se ofendió, qué principios me quebrantaste. Tercero, pactemos nunca más agredir ese principio. O sea, a mi mamá no la vuelve a nombrar. Y eso es irreductible e impajaritable. O sea, a ajá, mí no me vuelve a tocar.
esa claridad de qué es lo que se pacta, porque la gente a veces dice, bueno, ¿y el pacto qué tiene que ver? Pues tiene que ver con los principios quebrantados en la ofensa. Y cuando Ujú. tú tienes el principio, entonces dices, mira, el pacto es, queremos volver a reconectar, yo te voy a pedir que esto no lo vuelvas a hacer, no repetición. Y luego debe haber un acto de restauración, que ahí es Sí. donde llega todo el tema del kintsugi, es, yo también espero que me restaure ya el otro en mi autoestima, Ujú. y hay actos de restauración hermosos. Yo tuve un caso en donde la chica le dijo al chico, yo quiero que usted esté con toda mi familia y les cuente la verdad a ellos. Y así mi autoestima se mejora. Y si Wow. quiere eso, bien, y si no, no nos volvemos a conectar. Y el chino fue, se paró allá en un cumpleaños y dijo, miren, lo que ocurrió con Natalia fue esto, yo tuve mucha culpa en la situación, ella también, lo hemos hablado, pero yo quiero reconocer esto y esto es un acto de restauración para ella, porque esto resignifica un poco su dignidad, porque ustedes me han acogido mucho y sienten que yo soy el victimario, ve, la víctima y la verdad he sido victimario. Y para ella eso, ella me decía, Aníbal, ese día yo dije, qué paz fue pucha, o sea, yo esperaba esto como un sueño y Claro. Y nunca me imaginé que lo fueran a hacer, porque también es la otra. Por eso la reconciliación es opcional, porque depende de algo que yo no controlo. Ujú. Y si el otro dice, no, yo no voy a hacer nada, entonces uno dice, ah, bueno, bien, ya perdoné, que fue lo que gané en mi paz mental. Pues la Sí. reconciliación es opcional, pero no hay Ujú. lío. Pero yo Claro. tengo claro, por lo menos, el principio que no voy a permitir que nadie de aquí en adelante rompa de mi vida. Entonces, claro, es un ejercicio poderoso la reconciliación, porque en ocasiones también nos permite como encontrarnos con la parte humana del otro también, ¿no? Como que tú dices, yo tengo una corresponsabilidad en este suceso. Esa palabra para mí es muy importante en la reconciliación. Ujú. Yo particularmente trabajando con víctimas, tuve un caso que a mí me marcó mucho, una excepcionalidad en el proceso. Una señora a la cual le violaron y le descuartizaron su hija, un grupo paramilitar aquí en Colombia, ella me decía un día, después de muchos procesos de perdón, muchos, y ya llevábamos muchos procesos, la señora se había resignificado, ya llevábamos unos 5 meses trabajando con ella, es muy lindo, y una noche ahí en su casa, afuera, en el balcón, tomándonos ahí un jugo decoroso, me dice, doctor, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo, pero esto es una reflexión que he venido haciendo y que quede aquí. Yo, bien, dime. Doc, ¿sabe qué? Yo fui muy culpable en lo que pasó. Y yo, no, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo te vas a sentir culpable? Dice, no, 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 tranquilo. Yo sé que mis victimarios fueron, pero ¿sabe qué pasa, doctor? Sí. Cuando los paramilitares llegaron acá, se acabaron los ladrones y yo los aplaudía. Yo invité a comer el comandante a mi casa. Yo estaba feliz. El pueblo no tenía marihuaneros, el pueblo no tenía ladrones. Esos paras limpiaron todo. A los meses los paras mataron mi hija. Y en el fondo yo tengo una parte de responsabilidad y me duele. Pero cuando tú aceptas ese pedacito que también es tuyo, porque Ujú. también uno dice, miércoles me hicieron daño, pero es que yo no hablé, yo no puse límites, yo no fui claro. Pero también tenemos una corresponsabilidad. No es 50-50, ¿no? Ujú. Insisto y pongo la vacuna, no es un caso de niños, porque cuando al niño lo abusan, cuando al niño lo ofenden, eso es otro nivel. Estamos Ujú. hablando de procesos entre adultos donde podemos asumir una parte de corresponsabilidad. Me parece muy interesante y también al mismo tiempo doloroso esto que nos cuentas de esta mujer que perdió a su hija, pero que al mismo tiempo lo que decíamos es como que también, ¿qué se rescata de eso? También uno qué errores tal vez cometió, ¿sí? Mm, Para uno poder empezar a elaborar este proceso de perdón y también en su momento, y si uno lo desea, ese proceso de reconciliación. Nos mm. encantaría tenerte mucho más tiempo en este episodio, que se fueran más horas de grabación, porque realmente se nota que te apasiona este tema y, mejor dicho, y esto no es solo de lo que tú hablas, porque tú hablas de un montón de cosas que me encantaría que tenerte para hablar un poco de también del Principito y esa relación que la haces con el amor, con estas Ujú. relaciones afectuosas que tenemos. Así que en algún momento vamos a sacar ese espacio para tenerte porque nos encantaría poder hablar de este tema.
Y bueno, ya para ir cerrando, quiero que pasemos a el siguiente segmento de cómo lo llamamos podcast y es el recomendado. Nuestro invitado nos da siempre un recomendado, puede ser un libro, una serie u otro podcast, algo que se relacione con el tema que estamos hablando. Bueno, mi queridísima Evelyn, pues primero agradecerte mucho el espacio, de verdad que estos espacios son muy necesarios, hablar del tema, reflexionarlo, conocer otras perspectivas. Insisto, no es la única, es una que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, pero que nos da otra apertura, otra perspectiva. Recomendados, tengo tres en particular. Tengo una película que se llama In My Country, que cuenta un poquito el proceso de paz en Sudáfrica y cómo la construcción de verdad daba tanto alivio y también cómo el rencor hay que exorcizarlo porque eso ancla los países, ancla la estructura, ancla el desarrollo de cualquier sociedad, hablando de personal, familiar, afectivo y también social, ya como país, como mundo, ¿no? Sí. Igualmente, recomendadísimo que puedan leer a Robert Kazarjan en Perdonar, que creo que es un texto que se hace fácil de digerir. Esta mujer ha tenido un proceso muy interesante y sobre todo tiene un capítulo que tal vez no hemos tocado aquí, que es el tema del perdón hacia sí mismo. Ese es un proceso aparte, porque sí tenemos que liberarnos del rencor, sí tenemos que ver el perdón como una decisión, como una actitud, como una forma de vida, pero Kazarjan toca el tema del perdón, ¿cómo me perdono a mí? Porque en ocasiones, como que después de todas esas ofensas también queda uno diciendo, miércoles, pero es que entonces yo también como que la embarré, y sí, pero también tengo que liberarme de eso. Y por último, una invitación particular a un texto que a mí me ha conmovido mucho, que se llama Felicidad, que tiene que ver con los diálogos de el Dalai Lama Mm. con Desmond Tutu en algunas universidades del mundo, compartiendo reflexiones acerca de la felicidad. Y créeme, hay muchas en donde tocan ejemplos de perdón, ejemplos de reconciliación. Hay unos diálogos que a mí me conmovieron mucho. Hay un día que le preguntan al Dalai que perdonar es para débiles. Y Tutu, hermosamente, con una ternura antes de morir, le dice como el que diga que perdonar es para débiles, no lo ha intentado. Cuando usted intenta perdonar, siente un frío en las nalgas porque siente que se está enfrentando a algo que usted se ha aferrado y te libera. El perdón es para valientes. La gente ordinaria sigue odiando. Eso es fácil. Perdonar es para titanes, para gente extraordinaria, que se sale del ordinario. Entonces, serían como mis tres recomendaciones y ahí seguiremos construyendo. Y claro que sí, Evelyn, cuando me quieras invitar, apasionadísimo con tu proyecto, felicitarte, porque sé que este mensaje va a llegar a muchas personas. Ahí tienes mi cuenta, mi lugar en Instagram, en YouTube, en mi canal de Psicoaníbal, por si me quieren Ajá, seguir. sí. Y ahí seguiremos conectados, Evelyn, siempre como profesionales en este camino de ser una mejor versioncita de nosotros mismos. Ya que tocas el tema de dónde te podemos contactar, tú haces también atención, terapia psicológica particular, tú atiendes personas, ok, ¿dónde Sí, te podemos contactar? Si nos quieres dejar algún correo perfecto. electrónico, tu página en Instagram, en YouTube, donde te puedan dejar algún mensaje para que te puedan contactar para poder hacer este tipo de procesos. Claro que sí, mi querida Evelyn, gracias por la oportunidad. Pues me pueden contactar como Psicoaníbal en Instagram, en YouTube, en TikTok. Ese es mi canal como oficial, ahí me pueden contactar con un mensaje. Es Psicoaníbal, porque la gente se coloca psicoanimal. Entonces, no, no, no. Psicoaníbal. Ok. Y ahí me pueden escribir por Instagram y de seguro podemos, desde lo que pueda y como pueda, acompañarlos en este y otros procesos. Sí atiendo virtualmente, presencialmente aquí en Bogotá y pues ahí estaremos conectados para siempre aportar un poquito. Listo. Y esta última parte de cómo lo llamamos podcast es muy importante porque es básicamente el por qué estamos aquí, el por qué existe este podcast. Y es que el invitado le pone un nombre al podcast, así que cuéntame cómo lo llamamos. Oye, qué reto tan difícil. Lo pensé un poquito y dije, pues yo lo llamaría como perdón y reconciliación, un desafío de la humanidad para la salud mental. Yo Oh, creería que este tema tiene más que ver con nuestra salud mental que otra cosa
y creo que es una oportunidad también de crecernos desde lo humano, ¿no? Yo creo que es un proceso muy humano, así lo Sí. llamaría, y bueno, la próxima vez tendré un mejor título. No, eso está súper chévere, me encanta, me encanta. Siempre, Vale, siempre somos súper creativos acá sacando títulos. Me encanta, Aníbal, nuevamente mil gracias por estar aquí. Espero que te podamos tener en próximos episodios. Gracias por darnos este espacio y nos escuchamos en un siguiente episodio de Cómo lo llamamos podcast. Gracias. Chao. chao.